Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Tenemos Carlos Mejía, Gaby López, Eder Hernández, Amin Ardón, Karen Montoya y Manuel Cruz. Bien, entonces vamos a continuar con la clase, con lo que hemos estado hablando hace un par de días, que realmente hemos avanzado bastante. Hemos hablado de los principios de refrigeración, hablamos de las aplicaciones de refrigeración, vimos una pequeña clasificación y empezamos a hablar de los componentes. Y de los componentes, pues pasamos ya a estudiar lo que es la termodinámica del circuito de refrigeración. Estuvimos hablando de cómo calcular las cargas de enfriamiento, o mejor dicho, el efecto de refrigeración, que es la capacidad de extraer calor del evaporador. Todo pues recordando termodinámica, que son condiciones de entrada, condiciones de salida. Hablando pues de las entalpías, también hicimos lo mismo con el compresor, salvo que con el compresor también podemos tener la parte de la potencia, y a partir de ahí para atrás podemos calcular entalpía, en caso que no conozcamos condiciones a la salida. Vimos el calor de rechazo en el condensador, y hablamos un poco del dispositivo de expansión. Bueno, de forma general, pues se considera que su proceso es a entalpía constante. Y terminamos con lo que es el coeficiente de desempeño, que no es más que la eficiencia térmica, solo que como da un valor arriba de 1, no se le acostumbra a decir eficiencia térmica, sino al coeficiente de desempeño de refrigeración. Dentro de desempeño de refrigeración, que me dice cuánto logro yo enfriar según lo que yo consumo en el compresor, o por cada watt consumido, por cada BTU consumido, cuántos BTU de enfriamiento logro con mi circuito de refrigeración. Entre más grande es ese valor, pues más eficiente es mi sistema, menos consume, para lograr la misma capacidad de enfriamiento. Luego, pues hablamos un poco de que si yo mido este coeficiente de derretimiento, el efecto de refrigeración en BTU hora, y el compresor o el consumo del compresor en watts, yo voy a tener algo que se llama ER o también SIR, SER, que este es más aplicado para equipos inverter variables con carga estacional. Eso pues es un tema que podemos tocar cuando veamos los equipos de refrigeración. Luego, hay un par de conceptos, y pues en la diapositiva anterior nos quedamos, un par de conceptos que sí son completamente nuevos, a menos que alguien ya se desenvuelva en refrigeración, pues son conceptos que ha escuchado o maneja, que es el concepto de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Solo para ver cuál es este concepto, vamos a ver primero los diagramas que tenemos por acá abajo, que son los diagramas que ya hemos estado estudiando desde termodinámica 1. Ya hemos hablado que el proceso del evaporador es este de acá abajo, donde el refrigerante entra como una mezcla, ahí donde yo tengo el punto, o en este lo voy a ver mejor. Entra en ese punto y empieza a ganar calor y se mueve hacia la derecha hasta llegar al punto C. En el punto C es cuando el refrigerante ya tiene una calidad de 1. O mejor dicho, cuando ya toda su masa se convierte en vapor, es decir, vapor saturado. De aquí, en condiciones ideales, saldría hacia el compresor,
una vez que ya se convirtió 100% en vapor, cuando el vapor saturado. Y de ahí debería ser enviado al compresor en los casos ideales. Sin embargo, realmente en los evaporadores, el refrigerante, cuando ya se convirtió en vapor completamente, sigue estando adentro del evaporador y gana un poco más de calor. Pero como ya se convirtió todo en vapor, ya no hay cambio de estado. Por lo tanto, ese calor ganado no se da a temperatura constante. No se da a temperatura constante, por lo que hay un cambio de temperatura. Y a ese proceso de que cuando el refrigerante ya se convirtió en vapor, pero sigue ganando calor, ese cambio de temperatura que se produce es a lo que nosotros llamamos sobrecalentamiento. Es decir, yo debería tener una temperatura de salida que sería la temperatura de saturación, pero como me espero un rato más, el refrigerante no sale como vapor saturado, sino que sale como vapor sobrecalentado. Y esos grados de temperatura diferencia es lo que me da cuánto sobrecalentamiento yo tengo al refrigerante. Entonces, el refrigerante, en lugar de salir en el punto C, que es donde yo tengo el cursor, sale realmente en este punto C de la imagen de la izquierda. Y este tramo, esta línea que vemos aquí, en ese punto donde está el cursor, saldría una temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la cual se dio el cambio de estado, pero se sigue calentando hasta llegar al punto C. Hasta llegar al punto C. Entonces, este tramo de aquí es un cambio de temperatura adicional y a eso se le llama sobrecalentamiento y se da en el evaporador. O sea, sale sobrecalentado cierta cantidad de grados. Que viéndolo en esta imagen, el refrigerante, por así decirlo, debería estar dándose el cambio de estado, que aquí dice, bueno, casualmente usaron 0 grados de ejemplo. Imaginemos que aquí hay un refrigerante que trabaja a baja temperatura y su cambio de estado de líquido a vapor se da a 0 grados. A 0 grados debería de salir del evaporador, pero no sale en el evaporador, sino que sigue ganando calor. Pero como ya está 100% vapor, esa ganancia de calor se ve representado en cambio de temperatura. Y en lugar de salir a 0 grados, se calentó y está saliendo a 10 grados Fahrenheit. Eso significa que tuvo un sobrecalentamiento de 10 grados Fahrenheit. Y eso lo vamos a usar comúnmente en lo que resta de la clase. Cuando mencionemos un sobrecalentamiento de 5 grados, significa que el refrigerante va a estar saliendo a 5 grados por arriba de la temperatura de saturación que tendría el refrigerante. Eso es lo que significa sobrecalentamiento. Ahora bien, eso es sobrecalentamiento, o sea, sobrecaliento el vapor del refrigerante en el evaporador unos cuantos grados arriba de su temperatura de saturación. Pero también tenemos el caso contrario, que es el subenfriamiento, pero no se da en el evaporador, porque en el evaporador lo que tengo es ganancia de calor. Entonces la única opción es ganar temperatura. Pero en el condensador yo rechazo calor, entrego calor. Entonces ahí sí yo puedo tener un subenfriamiento. Bien, entonces si nos vamos al ejemplo de arriba, que es el condensador, en esta zona dentro de la campana yo tengo la zona de mezcla. Y cuando el refrigerante está condensando, puede ser que se esté condensando a 120 grados Fahrenheit. Es decir, tiene una temperatura de saturación de 120 grados Fahrenheit. Se condensa, la calidad disminuye hasta que llega al punto A. En ese momento, todo el refrigerante ya se convirtió en líquido, calidad igual a 0. Y tengo líquido saturado. Idealmente, de aquí yo lo debería mandar al dispositivo de expansión para que pierda esta presión. Sin embargo, realmente, una vez que se convirtió en líquido, le sigo sacando calor. Pero como ya es líquido, ya no hay cambio de estado. Y esa pérdida de calor se ve representado
en una disminución de temperatura. Entonces es posible que el refrigerante estaba cambiando estado a 120 grados, se estaba condensando, pero termine saliendo en este punto a 110 grados. ¿Qué significa? Que cambió su estado a 120 grados, pero cuando ya se convirtió en líquido, se enfrió a 110 en este punto. Pasó de 120 a 110, es decir, que tuvo 10 grados de subenfriamiento. Eso es lo que significa el subenfriamiento. Pérdida de calor adicional para propiciar un enfriamiento de líquido cuando ya el refrigerante se condensó por completo. Y se da en el condensador. Entonces, pregunta de examen que podría ser es qué es el sobreenfriamiento, qué es el sobrecalentamiento y a dónde se da. Entonces ahí tenemos el concepto. Sobrecalentamiento se da en el evaporador y es calentar unos grados el refrigerante por arriba de su temperatura de saturación. Y el subenfriamiento se da en el condensador y es enfriar el refrigerante unos cuantos grados por debajo de su temperatura de saturación. Bien, ¿qué ganamos nosotros con sobrecalentar un poco? Recordemos que cuando salimos del evaporador, salimos a través de unos conductos que son la tubería de cobre. En esos conductos yo puedo tener pérdidas de presión por fricción o por fricción y por accesorios. Entonces, si yo salgo exactamente como vapor saturado, cualquier pérdida de presión puede hacer que yo pierda la temperatura de saturación se modifique un poco. Puede pasar que esa pérdida provoque que parte de ese refrigerante que va en estado gaseoso se condense, porque está justo en esta zona y cualquier pérdida de presión lo puede hacer que caiga acá adentro. Si cae un poquito adentro de la campana, va a pasar que se va a condensar un porcentaje del refrigerante. Pero al compresor yo no le puedo meter líquido, porque el compresor trabaja solo con gases. Para líquido existen las bombas. Entonces, si yo tengo líquido que está llegando al compresor, puede darse algo similar a lo que pasa cuando a una bomba le entran burbujas de vapor. Puede tener un golpeteo. También que hay ciertas propiedades del refrigerante que se pierden si yo llevo líquido al compresor. Entonces, para evitar problemas de mal funcionamiento, pérdidas de eficiencia, sobrecalentamos el refrigerante para asegurarnos que si pierde un poco de presión, siempre se va a encontrar en zona de vapor sobrecalentado. Y así nos aseguramos que el compresor siempre tenga vapor, no tenga líquido. Y al contrario, el subenfriamiento, tal vez con ver el gráfico ya nos hacemos una idea de qué ganamos con subenfriar un poco más. Ya vemos que este proceso es el proceso del evaporador y esta línea es la que me da cuánto efecto de refrigeración puedo obtener en el evaporador. Si yo salgo mejor dicho, si yo salgo exactamente cuando el refrigerante ya se convirtió en líquido y paso por el dispositivo de expansión, voy a llegar a este punto, en el punto B. Pero si yo lo subenfrío un poco, como está en esta imagen, a este punto, y aquí entro el dispositivo de expansión, yo tengo una ganancia de este tramo en esta línea horizontal, un porcentaje más alto. Entonces, ¿qué es lo que yo logro? Logro que el proceso del evaporador sea un poco más amplio. Y al ser un poco más amplio, pues estoy ganando efecto de refrigeración y con el mismo refrigerante, con el mismo evaporador y el mismo flujo, puedo lograr extraer más calor que si no hiciese el proceso de su enfriamiento en el condensador. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales subenfriamos y sobrecalentamos el refrigerante. Bien, realmente, ¿cómo podemos saber nosotros cuántos grados tenemos de enfriamiento y subenfriamiento? Para eso voy a salirme un momento de la presentación y voy a irme a las carpetas de información que nosotros les compartimos
en la plataforma. Bien. Nosotros compartimos varias carpetas. Una es una carpeta que se llama PON, que es unos manuales de equipos de revelación de referencia, pero compartimos 3 carpetas que tienen que ver con tubería de cobre y refrigerantes. Por ejemplo, les compartimos una carpeta que se llama gráficos de refrigerantes. Ahí van a ver que hay varios PDFs. Estos PDFs son gráficos como los que vimos en termodinámica o como los que tenemos ahí en la imagen. No, vamos a buscar. Bueno, tendría que girarla. Vamos a ver. Ah, este está protegido, no me va a dejar girarlo. Voy a buscar otro. Vamos a ver el 123. Vamos a decir que si este no está protegido. Este gráfico, pues no es más que la campana que hemos estado estudiando desde termodinámica 1, esta que vemos aquí. Entonces, este lo que me da es un gráfico donde yo pudiese dibujar el proceso de mi circuito de refrigeración, yo buscar las condiciones y, bueno, aquí lo voy a hacer con las herramientas que tiene el PDF. Yo pudiese dibujar la línea de proceso, voy a dibujar por un polígono, y aquí pudiese dibujar la línea del proceso del evaporador. Voy a ampliar un poco, ¿no? Creo que ahí sí se logra ver bien. Yo pudiese dibujar aquí la línea del evaporador, pero se sobrecalienta un poco y sale como por acá. Luego puedo dibujar la del compresor. Imaginemos que digamos que por acá. Luego, la línea del condensador. Nos vamos a presión constante, condensamos por completo y subenfriamos un poco. Y aquí a entalpía constante nos movemos de nuevo al evaporador hasta iniciar nuevamente todo lo que es el ciclo. Y es posible que en el examen yo despida eso, dibujar el ciclo, esto que acabo de hacer yo, en un gráfico y que en cada punto se coloque los valores, digamos, en este punto coloquen, en este caso sería 20, 30, aproximadamente 30 BTU libras, por aquí sería aproximadamente 100, 110 BTU libras, en este sería aproximadamente 130, digamos. Entonces, eso puede ser parte del examen. Entonces, así como dibujé ahorita, ahí sería la idea que dibujen las líneas del proceso de cada uno de los procesos de refrigeración en cada uno de estos gráficos. Bueno, en el gráfico que corresponda, mejor dicho. Tenemos que buscar el gráfico del refrigerante que corresponda. Bueno, en examen no vamos a andar ese montón de gráficos impresos. La idea sería, pues, darle ya el gráfico y que ustedes, pues, dibujen el proceso, los circuitos y rotulen, pues, las propiedades en cada uno de los puntos. Bueno, esto es en cuanto al gráfico de refrigerantes. También les compartimos otro que se llama tablas de refrigerantes. Y en este vamos a encontrar realmente lo mismo que en el gráfico. Esto que yo hice ahorita de buscar en este punto la entalpía, que sería aproximadamente 100, bueno, aquí 110, como 103 más o menos, 105 por ahí. Y la presión de 6, esta presión que es PSI, no, perdón, la presión es para el otro lado. 6 PSI. Este es el valor de no, sí, 6 PSI. Y temperatura es esta línea que viene acá. Por ejemplo, esta línea de acá sería la temperatura de 40 grados Fahrenheit con una presión de 6 PSI. Y en el condensador sería esta línea de temperatura. Sale a 120, o mejor dicho, sí, sale a 120. Pero, ¿cuál debería ser su temperatura de saturación? Debería ser 220. Voy a ampliar un poco más para que lo veamos.
Si yo sigo la línea de saturación, recordemos que adentro de la campana la temperatura y presión es constante. Pero aquí la línea de temperatura antes de entrar a la campana es casi una vertical hacia abajo y después es esta línea curva que ven hasta acá abajo. Entonces, si yo quiero saber cuánto tengo de subenfriamiento después de dibujar, yo tengo que el refrigerante debería salir con una temperatura de saturación de 220, pero realmente me muevo más hacia la izquierda y estoy intersectando la línea de temperatura de 120. Aquí realmente exageré un poco con lo que me salí de la campana, no debería haber sido tanto. Pero si fuese el caso, tendría un subenfriamiento de 100 grados. Debería salir a 220 y estoy saliendo a 120. Entonces debería tener un subenfriamiento de 100 grados. Realmente no es así, no es un valor tan grande. Podría andar en 10 grados, es decir, 220. Tuve que haber salido por aquí más o menos, por donde tengo el cursor ahorita, para que solo tuviese 10 grados de subenfriamiento. Aquí pues por cuestión del dibujo lo exageré un poco. Ahora vámonos al caso contrario. Yo debería de salir en esta línea con una temperatura de saturación en este punto de 40 grados Fahrenheit, pero lo estoy moviendo un poco más hacia la izquierda y aquí intersecto la temperatura de... Este también está algo exagerado, lo que yo salí, solo por cuestión del ejercicio. Y tengo una temperatura de 105 grados, ¿no? Más o menos, o sea, tendría un sobrecalentamiento de más de 70 grados Fahrenheit. No es así, eso no es correcto, esto es simplemente por el dibujo que lo hicimos solo para mostrar el circuito. Esto es con el gráfico y esos mismos datos yo los puedo encontrar también en una tabla. Bueno, este era el refrigerante R123. Vamos a buscar ahora, en vez de gráfico, vamos a buscarlo como tabla R123. Y lo que vamos a tener algo similar a las tablas que utilizamos en termodinámica, donde tenemos una tabla de saturación. Vamos a encontrar en esta tabla condiciones de entropía, entalpía, densidad, volumen específico y presión, temperatura. Y estos dos son una combinación, presión de saturación, temperatura de saturación. Tenemos las entalpías, que son las que vamos a estar utilizando en las ecuaciones. Entalpía de vapor saturado, entalpía líquido saturado, y la diferencia para lo que es la calidad. Lo mismo entropía. Bueno, estos dos valores los que vamos a estar ocupando. Y en algún momento, bueno, realmente sí, en algún momento pudiésemos tener el volumen del flujo refrigerante, pero yo necesito el flujo másico, entonces podemos utilizar volumen específico en algún momento. Bien, vámonos a una presión un poco más alta. Digamos que estamos en el evaporador y con este refrigerante estuviésemos saliendo a 7 PSI. Lo voy a ampliar para que lo marquemos. Vamos a ver si este me deja, porque cuando el PDF está protegido no me deja dibujar. No me va a dejar dibujar. No me va a dejar dibujar. Creo que, sí, está protegido, no me había fijado. Bueno, a ver si con esto puedo marcar. Bueno, imaginemos que tenemos en el evaporador, estamos saliendo a 7 PSI. ¿Cuál debería ser la temperatura de salida del refrigerante? Debería ser 48 grados Fahrenheit, si estuviésemos hablando de que saliera como líquidos, como vapor saturado. Debería estar saliendo a 48. Pero si nosotros vamos con un sensor de temperatura y medimos a qué temperatura está saliendo el refrigerante y está saliendo a 52, ¿qué significa? Que yo tengo 4 grados sobrecalentados o 4 grados de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque una presión de saturación de 7 PSI yo debería estar saliendo a 48
Fahrenheit. Sin embargo, cuando mido físicamente, estoy saliendo a 52. Entonces estoy teniendo 4 grados de sobrecalentamiento. Eso es en el caso del evaporador. Ahora vámonos al condensador. El condensador debemos tener una presión alta. Imaginemos que estuviésemos saliendo a 41.5 psi. ¿Cuál debería de ser la temperatura de salida del refrigerante? Debería ser 140. Pero cuando vamos a sitio y medimos, estamos saliendo a 130. Eso significa que estamos teniendo un subenfriamiento de 130 grados Fahrenheit. Perdón, de 10 grados Fahrenheit. Deberíamos salir a 140 y estamos saliendo a 130. Entonces estamos teniendo un subenfriamiento de 10 grados Fahrenheit. Entonces, para estos datos y esta forma de encontrar los datos los vamos a ocupar cuando veamos la parte del ejercicio, que creo que iniciaríamos los ejercicios la otra semana. Pero vamos a necesitar que tengan las tablas descargadas, porque vamos a tener que sacar esos datos así como lo estuvimos viendo ahorita. No me dejó dibujar, entonces creo que el ejercicio está hecho con 134, si no me equivoco. Sí, creo que con 134. Si este sí me deja dibujar. Sí. Entonces, descarguemos las tablas porque les va a servir para el proyecto de exposición y para los ejercicios que hagamos ahorita. Y aparte de eso, también hay otra carpeta compartida. Bueno, están en un archivo comprimido, la verdad. Otro que se llama gráficos de tubería. Y esto lo vamos a ocupar en el segundo parcial, perdón. A finales del segundo parcial, que es cuando vamos a aprender a dimensionar las tuberías de cobre. Y son gráficos similares. Vamos a ver este. Son gráficos, bueno, son un poco raros estos gráficos, que realmente son como 3 gráficos en uno. Tenemos esta zona de un gráfico, donde buscamos capacidad o efecto de refrigeración. Tenemos esta zona de abajo, que es donde buscamos un coeficiente de fricción. Y tenemos esta zona que es donde encontramos los diámetros. Entonces también están estos gráficos, descarguémonos, aunque esto lo vamos a ocupar hasta el final del segundo parcial. Pero para este parcial y específicamente para la otra semana, vamos a ocupar esta de tablas de refrigerantes y gráfico de refrigerantes para hacer pues lo que acabamos de ver. Bien, entonces así nosotros podemos primero saber qué es subenfriamiento y sobrecalentamiento, y segundo, cómo encontrarlo si yo tengo temperatura real de salida y temperaturas y presión, mejor dicho. Yo puedo encontrar cuál debería ser la temperatura y con eso saber cuál es el subenfriamiento o sobrecalentamiento que yo tengo. O puede ser al contrario, que yo sepa cuál es el sobrecalentamiento y solo conozca la presión y yo tenga que determinar cuál es la temperatura de saturación. Entonces, eso también lo vamos a aplicar cuando veamos los ejercicios. Bien, eso es calentamiento y subenfriamiento. Este es un ejercicio completo que vamos a ver otra semana. Aquí está lo que les vamos a pedir en el gráfico, dibujar el proceso. Aquí no estaba rotulado, pero sí vamos a necesitar rotular en cada punto cuál es la presión, cuál es la temperatura, cuál es la enthalpía. Aquí específicamente cuál sería la calidad. Voy a saltarme esa parte para que, pues esta es parte de lo que vamos a ver la otra semana. Vamos a ver qué horas son. 8:41. Creo que sí nos alcanza para ver al menos los evaporadores. Porque lo que hemos estado viendo hasta ahorita, realmente solo mencionamos el evaporador en sí, qué es lo que hace y su función, pues, extraer calor de un ambiente al cual yo quiero enfriar. Y usamos el ejemplo de la misma del aula. Yo quiero enfriar el aula, entonces el evaporador extrae el calor del aire del aula. Pero no profundizamos en los tipos de evaporadores que yo puedo tener, porque ese evaporador no es el único tipo. Hay una gran cantidad de tipos de evaporador, pero quizás es con el que estamos más familiarizados y para
iniciar con los conceptos, pues necesitamos utilizar, eh, compararlo con quizás la aplicación de refrigeración más común en el cual estamos nosotros en contacto. Pero sí hay una gran cantidad de evaporadores y eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero, la clasificación de evaporadores que hemos hablado, pues se encarga de remover el calor de un medio al cual deseamos enfriar. Y hay, digamos que dos formas de clasificar los evaporadores. Una es según la cantidad de refrigerante que se mueve a través de él o que se evapora a través de él. Y la otra es según la superficie, que sí es según la forma que él tiene físicamente. Uno es cuánto refrigerante se evapora completo y lo otro es la forma que tiene físicamente. Entonces son dos formas de poderlo clasificar. En el caso de clasificación de los evaporadores según la cantidad de refrigerante, podemos tener expansión seca y también podemos tener sistemas inundados. Y si es según la superficie, podemos tener tubulares o podemos tener de placas, que realmente son intercambiadores. Como he dicho, el evaporador es un intercambiador. Un intercambiador, en este caso, según el ejemplo, aire refrigerante. Aunque puede ser también agua refrigerante. Puede ser agua-aire. Bueno, pero agua-aire tendría que ser el caso de absorción, donde tenemos evaporación y condensación de un agua según una mezcla también con una sal. Bien, vamos a ver cada uno de ellos un poco rápido. Bueno, no un poco rápido. Tal vez no profundicemos tanto porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero la primera de ellas es la expansión seca, o que también conocemos y quizás lo hemos escuchado, que es expansión directa. Es quizás el tipo de evaporador que más conocemos. Eh, los evaporadores de los aire acondicionados en expansión seca, que tenemos en la casa, en las aulas, en las tiendas, expansión seca, los evaporadores en cuarto frío, digamos cuartos fríos pequeños, comercial, residencial, son expansión seca, equipos de precisión para data center en expansión seca, equipos de limpios, sistemas limpios como en quirófanos, también en expansión seca. Y en sí a lo que se refiere es que el refrigerante que entra al evaporador, imaginemos que esta imagen es el evaporador y lo que está en color verde es el refrigerante. Y esas burbujas que se miran ahí simbolizan el refrigerante que ya se convirtió en vapor. El refrigerante entra después del dispositivo de expansión al evaporador y en su recorrido se va evaporando hasta que llega un momento donde el 100% del refrigerante se evaporó. Incluso cuando hemos estado estudiando, se evaporó en este punto donde tengo el cursor, pero él todavía tiene recorrido adentro del evaporador donde sigue ganando calor y es para propiciar pues el sobrecalentamiento que hemos estado hablando. Bien, entonces con expansión directa se refiere a que todo el refrigerante que entró por este punto, todo se evapora adentro del evaporador, todo el refrigerante se convierte en vapor. O sea, a la salida o acá adentro no hay ningún recipiente que contenga refrigerante que no se haya evaporado. Todo el refrigerante que entra se evapora completamente. Y el refrigerante que entra, pues va a depender de la carga de efecto de refrigeración que yo necesito. Y están asociados estos evaporadores a un dispositivo de expansión que controla ese flujo de masa hacia el evaporador según la cantidad de refrigerante que yo necesite, según la carga que yo tenga que enfriar. Bien, aquí hay algún texto. Es raro que yo tenga diapositivas con bastante texto, pero en este caso pues lo meritaba y se habla un poco de que la expansión seca pues es lo que acabamos de hablar. Está siempre controlada por un dispositivo de control de flujo que se asegura que el refrigerante que entra se va a evaporar por completo. Si el refrigerante llega a este punto y todavía tiene líquido,
este dispositivo se encarga de mandar menos refrigerante para asegurarnos que el 100% se convierte en vapor. Utilizado en serpentines de aire acondicionado, también para temperaturas bajas como cuartos fríos. El dispositivo de control de flujo puede ser, aquí dice es, pero realmente puede ser una válvula de expansión termostática, perdón. Aquí hay varios tipos. Hay varios tipos de dispositivos de expansión. También puede ser un tubo capilar, que eso lo podemos ver como en los refrigeradores. Tienen como un espiral delgadito, 1 milímetro delgado. A través de ahí se mueve el refrigerante y produce una caída drástica de presión. La forma más común es la de un serpentín. Bueno, un serpentín plano, con tubos, o sea, que cada uno de estos conductos es un tubo largo con una curva al final. Y también tiene unas aletías, unas aletas. Esas aletas pues, cumplen la función de las aletas estudiadas en transferencia de calor, aumentan el área de transferencia de calor. Para terminar, vamos a ver unas imágenes. Realmente ya nos está llegando el tiempo. Vamos a terminar con estas imágenes de ejemplo. Y esto es un caso típico de un serpentín de un equipo evaporador expansión seca o expansión directa. Entonces, viéndolo, vemos que es algo muy parecido alrededor de un vehículo, solo que ahí pues va agua o un coolant. En este caso lo que va es un refrigerante químico que cuando se mueve a través de estos tubos de cobre, va ganando calor hasta que se termina evaporando por completo. 100% del refrigerante se convierte en vapor. Y tenemos estas laminitas que muchas veces son bien blandas y nos gusta doblarlas. Esas son aletas de transferencia de calor. Incrementan el área según conceptos de transferencia de calor. Eso no lo hagamos porque disminuye la eficiencia del equipo. También obstruye el paso de aire a través de él. Debe moverse aire a través de este evaporador. Si la doblamos, pues la dañamos, disminuimos el área de transferencia de calor y también obstruimos el paso del aire. Entonces, el aire le va a costar más enfriarse y va a dar la impresión de que el equipo no logra enfriar o que le falta capacidad. Bien, entonces este es el caso típico de un sistema del evaporador de expansión seca, expansión directa. El lunes vamos a continuar con evaporadores inundados y ya pues ahí vemos la gran diferencia entre uno y el otro. Con eso ya nos vamos dando una idea de cómo lo podemos identificar en campo cuando lo veamos. Con solo ver la forma ya sabemos que uno es inundado y el otro es expansión seca. Bien, entonces nos quedamos aquí. Creo el lunes había mencionado, bueno, ya será la presentación, bueno, la proyección. El lunes había mencionado que habíamos alrededor de 15 compañeros y que íbamos a hacer 3 grupos de exposición, pero no recuerdo si ya lo mencioné, pero realmente ya solo habemos 10, entonces solo vamos a armar 2 grupos de 5 integrantes cada uno. Creo que sí lo mencioné, pero no lo recuerdo. Bueno, para que el transcurso del parcial se armen en grupos, pero solo 2, ya no van a ser 3. Bien, entonces, no sé si hay consultas, si no, pues continuamos el lunes, siempre a las 8:10. De parte no, ingeniero. Bueno, entonces, buenas noches y nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches.